Cuando hablamos de estado de flujo efectivo, vamos a pensar, de qué se trata esto. Y voy a partir con un ejemplo muy básico, muy simple, antes de entrar en lo conceptual. Cuando hablamos de flujo de efectivo, nos vamos a ocupar de la palabra efectivo, dinero, cash, y dinero cash afectado también y sumado lo que está en el banco, en una cuenta corriente bancaria. Entonces, todas las instituciones, todas las empresas tienen a la vista este dinero, este efectivo. Pero en la gestión diaria, yo tengo que saber con cuánto dinero cuento y en qué lo ocupo. Entonces, por eso ahí viene el nombre flujo, ingreso, salida de efectivo. Y este instrumento, y aquí les voy a compartir un archivo, que es muy simple, muy simple. Si ustedes van a la NIC número 1, en la NIC número 1 se habla de los componentes de los estados financieros. Entonces, cuando ustedes les dicen, oye, ¿de dónde yo obtengo información para la gestión de la empresa? De aquí. Y estos se llaman estados financieros. Entonces, cuando uno habla de los estados financieros, habla de todos estos. Habitualmente, nosotros tenemos más en la retina el balance o estado de situación. Eso es lo que siempre uno tiene como en la mesa. Uno dice, escucha, y el balance. El balance se construye con dos cuentas, con todas las cuentas que son de activo y pasivo. Segundo, un estado de resultados. El estado de resultados se construye con las cuentas de ingreso y gasto, y aquí la respuesta que nos entrega este estado es cómo le fue a la empresa en un periodo contable, si ganó dinero, si perdió dinero. Y eso está construido de manera tal que uno puede rescatar información y puede identificar qué componentes generaron más ingresos, qué componentes generaron más gastos. ¿Ya? Entonces eso se llama estado de resultados. Después hay otro estado que tiene que ver con los cambios en el patrimonio. Cambio en el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Ustedes se recuerdan que hay una porción del pasivo que se llama patrimonio y el patrimonio es la parte que le corresponde a los dueños. Y ahí también le tenemos que dar a conocer a los inversionistas, a los clientes, a la institución, qué pasó con el patrimonio. Y el cuarto estado, que es el que estamos revisando hoy día, estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice presente los estados financieros de una empresa o de una organización, tiene obligación de construir todos estos: balance o estado de situación financiera, estado de resultados o cuentas de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo. Todo esto es numérico, número. Y hay un quinto elemento que se refiere a las notas. Es decir, ¿qué son las notas? Y así se llaman, notas a los estados financieros. Son agregados de relatos escritos y que ayudan a una mejor comprensión de las partidas que están en el balance, en los estados de resultados, en el estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo. Entonces, si la empresa determina y cree que es conveniente agregar una nota para que se explique de mejor manera algo que sucede en estos estados que están hacia arriba, lo agrega. Entonces, por lo tanto, estas se llaman las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, en esta sesión vamos a referirnos a este estado de flujo de efectivo, ¿ya? Eso es para que sepamos de dónde está circunscrito esto, que no está en el aire, sino que es algo específico, ¿ya? Después nos vamos a revisar, siguiendo con la dinámica de esto, lo que es, aquí va, que es uno de los textos, que es de la semana, que se llama la Norma Internacional de Contabilidad número 7, y esta se refiere en específico al estado de flujo efectivo, que es lo que estamos comentando ahora.
Entonces, y aquí un poco lo que yo le he ido diciendo, oye, ¿cómo interpreto, cómo leo? Me tengo que ocupar y decir, oye, ¿para qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo lo voy a aplicar? A eso se refiere el alcance. El alcance es, oye, ¿cuándo lo ocupo y hasta qué espacio de intervención tiene? Entonces aquí hay una frase, lo presentará como parte integrante de su estado financiero, lo que acabo de comentarles, para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de esto. ¿Qué significa esto? Que la primera obligación que tienen las instituciones es presentar todo esto a un 31 de diciembre, pero hay ciertas instituciones que tienen obligaciones trimestrales de entrega de información, ¿ya? Las que son supervigiladas por alguna superintendencia o por la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? Entonces, acá lo que uno va a mostrar, de nuevo, cómo estuvo el flujo de ingresos o llegadas de dinero versus el flujo de salidas de dinero. La pregunta clave, ¿para qué es esto? Entonces aquí hay un concepto que uno tiene que verificar. Algo de esto ya les pregunté también en una de las sesiones anteriores. Uno dice, oye, si tengo más o menos dinero, aparece un concepto que es la liquidez. Entonces uno dice, oye, ¿cómo está tu liquidez? Uno dice, bien, mal, no sabe responder, pero la liquidez es muy simple. Es la capacidad, que es lo que ya revisamos el otro día en una de las NIC, que tienen las organizaciones, las empresas, de cumplir con sus compromisos en los plazos adecuados. Entonces, ¿qué me permite este? Mirar si tengo una cierta estructura de liquidez. Y solvencia, si hay recursos suficientes para solventar los compromisos que yo tengo como empresa. ¿Ya? Si uno lo mira en términos globales, uno podría decir esto sucede en el año, pero cuando hablamos de un flujo de efectivo es más día a día también, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta es una tarea que se da en las instituciones de manera muy permanente, muy permanente. ¿Qué más tiene esto? Que yo me debe permitir comparar. Entonces, cuando aparece la información histórica, y esto igual en todos los estados, tú te puedes comparar, ver si esto mejoró, si esto disminuyó, cómo andó, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno puede mirar qué sucede con el dinero. Entonces, yo aquí vamos a la cosa práctica, pensando en cada uno de nosotros. Dice, oye, ¿cómo está tu estado de flujo? Voy a suponer cosas básicas. Mis ingresos están dados porque yo trabajo en una institución. Ese es tu ingreso. ¿En qué ocupas ese dinero? Es la salida del flujo. Entonces, eso es un poco la mirada que está acá, ¿ya? Ahora, con los ejercicios vamos a explicar cómo hacemos esto, pero aquí yo los quiero llevar un poquito a la cosa de respaldo conceptual, ¿ya? Aquí están las definiciones, qué es lo que es el efectivo, y aquí tengo que volver a insistir en algo. Si yo les pregunto algo, por favor, no respuestas literales, para que haya construcción de crecimiento en el conocimiento que se forman. Porque si hacen un copy-paste con el mouse y lo llevan al otro lado y no le dieron una segunda vuelta, una segunda lectura, no va a haber crecimiento en el conocimiento, ¿ya? Con esto voy a terminar en lo conceptual acá. Cuando uno hace estado de flujo de efectivo, así se llama el estado de flujo de efectivo. Y tal como dice aquí la lámina, dice, son las entradas y salidas de efectivo y equivalente al efectivo. Y aquí está explicado lo que es el equivalente al efectivo, ¿ya? Esto tiene un gran nombre, estado de flujo de efectivos, pero cuando se trabaja, se construye separado, separado. ¿Y cómo lo separa? En todo aquello que tiene que ver con la operación o actividad del negocio que tiene esta empresa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de la operación, tiene que ver con el giro principalmente, a lo que me dedico. Pero hay una segunda distinción que tiene que ver con las inversiones. Y aquí está declarado que son los de largo plazo. Cuando hablamos de activos, recuerden ustedes que los activos pueden ser físicos o intangibles, ¿ya? Pero estoy pensando en el largo plazo. Entonces, yo digo, ¿cuáles son estas inversiones? Es cuando yo tomo la opción
de hacer algo, pero y en el largo plazo. Pero este hacer algo también requiere una inversión, pero algunas veces yo vendo esa inversión. Por ejemplo, compré un terreno hace mucho tiempo, porque era una buena oferta económica, lo compré y lo dejé ahí. Inversión. Pero llegado un momento yo me puedo deshacer de ese bien y lo voy a entregar, voy a recibir un dinero. Entonces esa inversión que puede subir o bajar dependiendo de las circunstancias. Y hay un tercer elemento que siempre es necesario, que es el de financiamiento, financiación. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las empresas, las instituciones requieren de una fuente de financiamiento externa para efecto de hacer una ampliación en su fábrica. Entonces uno dice, yo hago adquisición de un bien de largo plazo, una bodega, pero la fuente de financiamiento es un ente tercero llamado banco. O los socios aportaron dinero. Entonces, por lo tanto, aquí empieza a haber una combinación. Y lo más malo que puede suceder a veces es que la operación diaria no tenga la generación suficiente de dinero y tengamos que recurrir a un financiamiento externo de banco. Eso es la parte negativa. Y aquí aparece un concepto de que cuando uno dice financiamiento de capital de trabajo, eso lo tienen que haber escuchado ustedes lo más probable, ¿a qué se refiere eso? Es como el dinero de corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Aquello que yo pretendo cancelar en el lapso de un año. O me permite hacer calces de ingresos y gastos, porque hay ciertos meses que yo tengo que vender, pero la frecuencia de pago se me da en otra época. Entonces tengo que recurrir a un financiamiento temporal que uno le llama capital de trabajo. Pero si estoy pensando en comprar una casa, lo más probable es que tenga que pedir un financiamiento de largo plazo. Y esos tres elementos se tienen que hacer por separado y que nos van a decir, oye, ¿cuál es el estado de flujo de efectivo de una organización? ¿Ya? Y eso es parte de lo que tienen que mirar. Después, dentro del texto, y esto igual está en el Power, ¿qué son las actividades de operación? ¿Qué son las actividades de inversión? Que son los tres elementos que les mencioné. ¿Y cómo se distinguen las actividades de financiamiento? O sea, aquí están los elementos que tengo que considerar. ¿Ya? Lo último, que también está en el texto del Power y en el video, hay métodos para hacer esto. Y hay dos métodos, método directo y método indirecto. Nosotros nos vamos a concentrar en el método directo, que entre comillas es el recomendado. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que uno lo pueda hacer por método indirecto, pero nosotros nos vamos a concentrar en el método directo. Ahí están los elementos teóricos. Si ustedes van al Power, es muy similar a lo que le acabo de decir. Es muy similar a lo que le acabo de decir. Y solo voy a ocupar el Power para hacer una gráfica de la estructura. Una gráfica de la estructura para efecto eh, de poder identificar cómo vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta mientras me cambio al Power que supuestamente lo tenía abierto. ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Sí. Entonces, esto que les dije recién está en el Power por si acaso, así que por lo tanto es complemento, ¿ya? Aquí vamos a reforzar Profesor, algún... Dígame, perdón, disculpe, dígame. en relación al capital de trabajo, usted mencionó de que es el dinero que se cuenta para hacer funcionar el negocio, ¿no es cierto? En el corto plazo, en el periodo de un año, puede ser el día a día. Ahí podríamos mencionar como algunas cuentas, por ejemplo, la compra de mercancía, los salarios, todo ese arrendamiento, no sé, como todas esas podrían ser como ejemplos de capital de trabajo. No, voy a explicarlo. Mire, a ver, voy a suponer lo siguiente para que podamos entender. Yo voy a partir un negocio ¿Ya? hoy día, pero ese negocio, ¿con qué lo tengo que iniciar? Voy a arrendar un local comercial, debo comprar
mercaderías o materias primas, no he dicho que las he pagado, debo comprar. Después voy a tener personal trabajando conmigo, les tengo que cancelar su sueldo. Entonces, por lo tanto, y no nombré más cosas, la electricidad, el agua, el teléfono, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas cosas que son de la operación, ¿con qué debiera cancelarlas yo? Con los dineros que recaude producto de las ventas que genere. Estoy recién partiendo. Lo más probable que las ventas que genere no sean suficientes para poder enfrentar estos compromisos de pago. Entonces aquí aparece una pregunta. ¿Cuánto dinero tú generas de recaudación, no de ventas? ¿Por qué hago esta distinción? Porque yo a ti te puedo vender lo que estoy haciendo como producto, pero tú me dices, ¿y usted me puede dar plazo para pagar? Flujo efectivo, no la venta. Entonces, en consecuencia, ¿cuándo voy a tener el dinero, el flujo? Cuando mi cliente, tú, me pagas. ¿Y qué pasa si yo te vendí ahora en el mes de abril y tú me pagas en mayo? ¿Cómo pago el sueldo de abril de mis empleados? Tengo necesidad de un flujo de dinero. ¿Cómo cubro el pago de mis empleados? Le golpeo la puerta al banco y le digo, fináncieme un capital de trabajo. Y ahí viene la explicación más de detalle. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? El financiamiento necesario para las operaciones de corto plazo. Porque se supone que con lo que yo venda me tiene que generar suficiente dinero para cumplir con la operación. Eso es como lo más simple. Hay otras instituciones, por ejemplo, las que son hoteles. El hotel tiene el pic de ocupación. El pic de ocupación, voy a suponer los buenos pic, diciembre, enero, febrero. Pero después, mayo, junio, vuelve un pic en julio por las vacaciones de invierno. Agosto baja, vuelve un pic de una semana para el 18 de septiembre. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el hotel para cumplir con el pago de las remuneraciones de aquellos meses en que no tiene los flujos de dinero producto de las ventas? Una cosa, una opción es que con el flujo que generó enero, febrero, le permita financiar aquellos meses que no tiene las ventas que espera porque tiene que cumplir con sus costos fijos, sus valores que tiene contratados. Entonces, ese es el calce que uno dice que tiene que buscar, un calce. No sé si se aclara un poco lo que tú me consultabas con todo esto que le he dicho. Sí, profe, al menos a mí me quedó ya mucho más claro ahora lo entendí. Delante me estaba como cuestionando ahí el significado, tratar como de entenderlo, pero ahora sí ya me quedó clarísimo. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a complementar con estos objetivos del estado de flujo efectivo. Entonces, la primera cosa que yo tengo que identificar cuando hago el estado de flujo, y aquí hay una palabra clave que es la que no se les puede olvidar a ustedes, que es la capacidad para generar flujos. Las empresas no fallecen, no terminan por, porque tienen patrimonio, porque tienen bienes. Las empresas se terminan porque no tienen capacidad de generar flujos. Alguno de nosotros puede decir, no, total, vendo los activos, total, vendo el camión, vendo la casa. Pero si tú empiezas a desprenderte de los bienes, eso quiere decir que tu negocio no está generando flujos. Esa es la distinción, ¿ya? Segundo asociado a esto es que si yo puedo medir la capacidad para cumplir con mis obligaciones, pagarles a quien le debo pagar, y lo no menor es que los dueños quieren dividendos, po, porque no van a poner dinero para no recibir dividendos. Entonces, ¿tengo capacidad para pagar y para poder darle dividendos a los socios de la empresa? Tercero, determinar necesidades de financiamiento externo. ¿Cuál es el mundo ideal? Que producto de la actividad comercial que tú desarrollas, te quede un saldo de dinero que te permita construir la ampliación de la fábrica,
Es el mundo ideal. Pero en ciertos casos eso no sucede. Nosotros, por lo menos yo, mi casa la compré con crédito hipotecario, porque el flujo de ingresos no me permitía comprarla al contado. Y sí me permitía a comprarla en ciertas cuotas con dividendo. Entonces uno dice, ¿tengo necesidad de financiamiento externo? Sí, po, porque voy a hacer una inversión. Cuarto, también puedo identificar por qué se producen las diferencias. Porque tú tienes que hacer una proyección. Hoy día lo que se requiere en la sana administración de las empresas, hoy día, 20 de abril, a algunos de ustedes que trabajan en el área de administración, les preguntan, ¿y cuál es el resultado que vamos a tener a final del 31 de diciembre de este año? Y tienen que proyectarlo. Y ahí aparecen los presupuestos, pero después los presupuestos se tienen que seguir para que esos valores se cumplan. Entonces tienes que proyectar. Entonces yo tengo que proyectar lo que presupuesté respecto de un resultado real. Conocer efectos en la posición financiera de la empresa. ¿Eso qué significa? Oye, ¿cómo me ven otros instituciones bancarias? Si la institución bancaria no te ve en una buena posición financiera, ¿qué significa esto? Con buenas inversiones, con buenas ventas, con dinero en la cuenta corriente, lo más probable es que no estén disponibles a prestarte un financiamiento para hacer inversiones. Y asociado a eso, uno puede decir, oye, yo tengo ciertas inversiones, pero que no están rentando y a lo mejor las tengo que vender. Y así hacer la inversión que de verdad necesito. Y lo último, también estado como ideal, es que al final del mes, al final del día, al final del año, yo pueda ver cuál es la caja libre, disponible, caja dinero, para dos cosas. Una para prepagar deudas o para el pago de acciones y lo otro para financiar inversiones. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, oye, después de una operación de empresa, ¿tengo flujo de dinero disponible? Y ahí uno piensa, ¿a qué voy a hacer? Y a lo mejor voy a comprar acciones, voy a comprar una inversión, voy a comprar un terreno pensando en que me voy a ampliar. Entonces, esa es la mirada de lo que tienen los objetivos. ¿Ya? Entonces, y aquí están los conceptos que un poco ya les dije, la operación, la inversión y financiamiento, los flujos de dónde proviene, operaciones, financiamiento e inversión, esquemas, esquemas, cosas que se suman, cosas que se restan, pero las vamos a ver con el ejercicio porque ahí va a estar un poco más claro a mi juicio. Las actividades de inversión que están en el texto de la NIC también, por favor, ahí tenemos que chequear compra y venta de activos a largo plazo. De financiamiento es la obtención de dinero para financiar una actividad, pero cuando me financian, por ejemplo, el banco, le tengo que pagar después, po. Entonces, por lo tanto, cuando llegó el dinero puede ser financiamiento, pero cuando empiezo a pagar las cuotas es disminución del financiamiento. Este esquema es un poco lo que tienen que mirar ustedes. Construimos tres elementos, operaciones, inversión y financiamiento, pero al final tengo un valor de estado de flujo, que es la suma de todos los elementos. ¿Bien? Este es el esquema que vamos a revisar lo Excel y en el ejercicio desarrollado, así por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Aquí está lo que yo les expliqué recién del método directo e indirecto. Aquí está el flujo. Esto que está marcado aquí con nota, yo lo escribí, ustedes lo más probable es que no lo tengan, porque vamos a explicar qué significa el IVA después en este efecto del flujo, ¿ya? Los elementos, de nuevo el método indirecto, lo que yo les decía que el recomendado era el directo. Y ahí dice, se recomienda el uso del método directo, ¿ya? Y esto es un análisis que yo puedo hacer al final, dependiendo en qué situación está la empresa en cada uno de sus componentes. Estado de flujo de la operación, estado de flujo de financiamiento e inversión. Entonces, dependiendo de una situación u otra, yo puedo decir en qué situación está la empresa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dependiendo de los resultados, uno puede decir en qué posición, en qué situación está la empresa para efecto de cómo mirarla. ¿Ya? Ahí está un poco lo conceptual, ¿ya? Están complementados la NIC con el Power. Y ahora nos vamos a ir a los ejercicios. No sé si hay alguna consulta, duda.
¿Seguimos? No escucho a nadie. Ya, Sí, tengo profe. más dudas en los ejercicios. Sigamos, profe, sigamos. Sí, profesor. Sigamos. Tengo Es que- muchas dudas en los ejercicios, profe, Me así que siento aislado, por eso les pregunto. Ya, miren, vamos a hacer dos cosas. Esto es lo que ustedes tienen en sus manos. Esto es lo que tienen en sus manos, el estado de flujo efectivo del ejercicio que está entregado. Y aquí, ¿qué información tengo que tener para hacer un estado de flujo? Es lo primero que tengo que comprender. La información que debo tener a la vista es la siguiente. Primero, dos balances generales, el actual y el anterior. Dos, el actual y el anterior. Todos los estados financieros se presentan comparados, por lo tanto, esta información es la que necesitamos. Más el estado de resultado del periodo actual. No necesito estado de resultados para efecto de esto, de construir estado de flujo. Independiente que ustedes le entreguen los datos, lo que necesitan es lo que se ve a la vista. Balance general, dos periodos, estado de resultado 1, que es el último. ¿Ya? Eso es lo primero, por favor. Yo algunas veces le voy a decir, aquí hay dos estados de resultados, y eso los va a confundir. Porque si para qué me dan esto si necesito solo uno. Entonces yo me remito a ocupar uno, que es el último. ¿Ya? Eso es como lo primero. Después, esto tiene un método, una forma. Un método, una forma. Me voy a pasar un Excel después, pero les quiero explicar esto. Lo primero que sucede es que yo tengo que, voy a partir por el estado de situación financiera. Lo primero que tengo que hacer, y aquí por favor tienen que tener a la vista su texto para que lo rayen, lo dibujen, todo, porque esto funciona haciendo rayitas, ¿ya? Lo primero es que yo, disculpen, tengo que tener una referencia contra qué validar esto. ¿Dónde está esa referencia de validación? Las cuentas de efectivo y efectivo equivalente, que son las de caja y los bancos, es al monto que yo debo llegar, al monto en el cual debo cuadrar. Entonces, por lo tanto, lo primero es que yo sé, a diferencia de otros ejercicios, yo sé al monto que debo llegar. ¿Se entiende? Es decir, no he hecho nada todavía del ejercicio, pero la gracia de esto es que sí sé al monto que debo llegar. Entonces, ¿cómo se construye este valor? Porque estos son saldos. ¿Qué dice esto? Y esta es como la clave del concepto de flujo. Yo al 31 de diciembre del año actual tengo un saldo en la caja de 1.176.000 pesos. Y el año pasado solo tenía en la caja 200.000 pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo de un periodo a otro tengo más dinero en caja, tengo más flujo. Entonces, por lo tanto, esto uno lo toma como un valor positivo. Hago el mismo análisis de lo que pasa en el banco. Digo, el año pasado tenía 1.000.000 de pesos y ahora tengo 12.350.000. Entonces tengo más 1.350.000. Y la suma de estos dos elementos, 976 y 1.350.000, es el monto que va a resultar del estado de flujo de efectivo. Es el monto. Entonces ustedes van a decir, oye, ¿cuál es el estado de flujo de efectivo, el monto para este periodo de esta empresa? Ustedes van a decir que son 2.326.000 pesos. Saben a lo que tienen que llegar. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Segunda parte. Cada una de las partidas del estado de situación financiera las tengo que analizar y aquí hay que pensar en dos cosas. Primero analizo los activos y esto no es una cosa matemática pura porque tiene que tener una interpretación. Entonces vamos a tratar de explicar esta interpretación. Cuentas deudores por venta. Aquí están los clientes, las cuentas por cobrar. Ahí están eso. Entonces, ¿qué dice esto? Mira,
El año pasado, mis clientes me debían 700.000 pesos. Ahora me deben solo 200.000 pesos. Entonces uno dice, oye, ¿cómo me afecta esto en términos de flujo, no en términos matemáticos, por favor, pero eso es un poquito hay que entrar en esa dinámica? En términos de flujo, ¿cómo me afecta? ¿Qué pasó con mi caja con esto? Matemáticamente es negativo 500. Pero ¿qué pasó en la caja? Y la interpretación es que el año pasado mis clientes me debían 700.000 pesos y ahora me deben solo 200.000 pesos. Eso quiere decir que yo tuve como empresa un mayor flujo de dinero porque le cobré a los clientes. Entonces, en términos de flujo, este valor se interpreta positivo. De nuevo, insisto, en términos de flujo. Le cobramos a los clientes y nos pagaron. Me pagaron 500.000 pesos más que el año pasado. Entonces, por lo tanto, esa es una situación positiva. Me interrumpen por si acaso si queda alguna duda. Voy a seguir. Letras por cobrar, está en cero, no pasó nada. Inventario. El inventario son las mercaderías, la existencia. Fuimos y el año pasado teníamos 1.000.000 de pesos en bodega, pero ahora tengo 1.400.000 pesos de existencia en bodega. Valor positivo, 400.000 pesos. Entonces ahora la pregunta, ¿cómo se interpreta esto en términos del flujo? Yo lo interpreto de manera negativa. ¿Por qué? Porque para tener más mercaderías en la bodega, tuve que sacar dinero para pagarle a quien me vendió eso. Entonces aquí empieza un poco el cuestionamiento. ¿Era necesario comprar todas las mercaderías? Y hay alguien me dice, no, es que había una oferta y por eso las compré. Pero en términos de flujo, este flujo te afecta negativamente porque genera la obligación de pagar. Genera una obligación de pagar. Los terrenos, el año pasado yo tenía 15 millones en terreno y ahora tengo 24.500.000 pesos. Tengo más terrenos por 9.500.000. La pregunta es, ¿por qué tienes más terreno? Eso quiere decir que compraste terreno, pero en términos del flujo, tuvimos que desembolsar dinero efectivo para comprar este terreno que acabamos de adquirir. Pueden ser varios terrenos, pero en términos de la cifra 1. ¿Cómo me afecta en el flujo esto? De manera negativa. De manera negativa. Voy a seguir. Los vehículos no varían. Depreciación acumulada de los vehículos. Esta es una cuenta que es complementaria de los bienes. Por lo tanto, ¿cómo se trata? Es aquella que acumula todas las depreciaciones en el tiempo. Aquí hay una diferencia de 100.000 pesos, pero aquí una tremendo asterisco, una tremenda nota. Las depreciaciones acumuladas no son flujo de efectivo, por lo tanto no se incorporan en la presentación de un estado de flujo de efectivo, porque el cálculo, el monto, que es una pérdida, es solo teórica, no es que haya salido dinero de la caja para eso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las depreciaciones no son flujo de efectivo, no se incorporan en los cálculos que vamos a hacer. Eso por favor anótenlo, ¿ya? Maquinaria no afectó en nada, entonces no tengo nada que hacer. Depreciación acumulada de maquinaria, el mismo concepto de lo que acabo de explicarle, ¿ya? No afecta en un flujo de efectivo. Si el valor está incorporado en alguna parte, lo tengo que desagregar, lo tengo que identificar, ¿ya? Voy a pasar a los pasivos. Pasivos. Segunda parte. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo interpreto esto? Con foco en la palabra flujo. Proveedores. Los proveedores son aquellas personas a las cuales yo le quedo debiendo dinero producto de la adquisición de mercadería. El año pasado a los proveedores yo le debía 800.000 pesos, pero ahora les debo 300.000. ¿Qué significa esto? Que hice una reducción de 500.000 pesos respecto de mi obligación que tenía con los proveedores. Pero la pregunta es, ¿cómo te afectó eso en el flujo?
¿Qué pasó con la caja de tu empresa respecto de esta relación que tuvimos con los proveedores? ¿Qué piensan ustedes? Que hubo que sacar plata de la Salió dinero caja, de la caja. claro, para poder Ya. pagar a los proveedores. Entonces disminuyó el efectivo o el equivalente efectivo que teníamos. Entonces, en términos del flujo, Negativo. negativo. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Era necesario pagarle a todos los proveedores? Pregunta, no digo que es verdad, cierta o bueno o malo, pero es la reflexión que uno tiene que hacer. Si tengo necesidad y el proveedor estaba tranquilo con pagarle solo la mitad, ¿para qué le pagué todo? Esa es la reflexión financiera que hay que hacer. ¿Perdón? ¿Ya? Voy a seguir. Y así, esto que ustedes me acaban de decir está como la parte del análisis que yo necesito que ustedes puedan comprender. Aquí tuve necesidad de sacar dinero para pagarle a los proveedores, entonces por lo tanto tengo una situación negativa. Después, cuentas por pagar están en cero, no tengo nada. Sueldos por pagar. El año pasado, no sé por qué, le quedé debiendo a mi empleado 600.000 pesos el 31 de diciembre y ahora solo le debo 200.000 pesos. ¿Qué tuve que hacer? Me puse al día con mis empleados, con mis trabajadores y pagué 400.000 pesos más. Entonces, ¿cómo me afectó en el flujo? Tuve que sacar dinero, tuve que necesariamente pasar dinero de otro lado para pagarle a mi empleado, que es correcto en todo caso, pero al final tengo que ver qué pasó. Impuestos por pagar, la misma figura, el año pasado quedé debiendo 300.000, ahora 76.000. ¿Qué me pasó? Oye, tuve que desembolsar esa cantidad de dinero en términos de cumplir con las obligaciones tributarias. Deudas bancarias, corrientes o no corrientes, quiere decir corto o largo plazo. El año pasado yo a los bancos le debía 12.400.000, pero ahora le debo 24.900.000 pesos. ¿Qué me pasó acá? Tengo una situación positiva. ¿Cómo me afectó esta situación positiva en términos del flujo? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Y qué significa que me haya afectado positivamente? Que se puede haber pedido un préstamo Se puede haber pedido un préstamo. ¿Y ese dinero dónde fue? A la al caja. banco, claro. A la caja o al banco, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí el flujo es positivo para efecto de la relación que yo tengo en este caso con la institución financiera. Sigo revisando. Capital, reservas, y el resultado lo indico como 220.000 pesos solamente. Vamos a explicarlo después. El resultado en este esquema no se considera, no se clasifica dentro de los aspectos de operación, financiamiento, inversión. Lo vamos a ver en la lámina siguiente, ¿ya? Entonces, segundo paso, tal como dice acá, lo vamos a clasificar entre operacional, financiamiento e inversión, ¿ya? Entonces, y esto ustedes lo tienen a la vista, ¿qué hicimos aquí? Hicimos un agregado conceptual de cómo clasificar cada uno de estos conceptos en los tres que está definido para el estado de flujo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es la operación? El día a día de tu negocio, de tu giro. ¿Qué es la inversión? Aquellas situaciones que son de largo plazo. ¿Qué es el financiamiento? Cuando tengo la posibilidad de que alguien me pase dinero para efecto de hacer otras cosas. Y eso está en lo conceptual. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? Clasificamos los elementos. Clasificamos los elementos. A mí, ¿cómo me gusta esto? Con colores, cosas de que uno pueda saber rápidamente cómo afectar. No me copien los colores tampoco, ¿ya? Cambien los colores, algunos por ahí. Pónganle creatividad. Entonces, pero lo relevante acá, que gráficamente yo puedo decir, ¿por qué operación este que puso el profesor aquí el inventario? Porque son las existencias, las mercaderías, po. ¿Por qué puso en operación los sueldos por pagar? Porque yo en el día a día le pago remuneración a mi empleado. ¿Por qué puso que las maquinarias eran inversión? Porque son de largo plazo. ¿Por qué escribió que el capital era financiamiento? Porque una fuente de financiamiento de las empresas son los aportes de los socios. También así el préstamo que me hizo el banco. Ese es el orden de clasificación. Puede que alguno de ustedes a lo mejor se pueda equivocar en esta clasificación, pero si después incorpora el valor de buena forma en términos de matemático, lo más probable es que el resultado final coincida. Que lleguemos igual a esto, pero en términos de la clasificación operacional, inversión, financiamiento,
Va a estar errado en alguno de esos aspectos, pero en el total lo más probable es que esté correcto, si es que alguien se equivoca en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Sacamos la diferencia, interpretamos qué significa la diferencia y clasificamos. Y clasificamos. ¿Y aquí qué clasificamos? El estado de situación financiera o balance. Y me queda el estado de resultado, que también debo clasificarlo. Y en el estado de resultado me entregaban algunos datos. Entonces yo digo, ¿qué son las ventas? Es a lo que me dedico. Entonces, por lo tanto, es operacional. Costo de venta, ¿qué es lo que es costo de venta? El costo de venta es aquel valor, aquel monto que yo necesito ocupar para efectos de producir una venta. La mercadería me costó 100 pesos, costo de venta. Y cuando vendo en 200 pesos, venta. Y esa diferencia me genera un margen. Esto en términos de datos se llama margen bruto, que es la diferencia entre las ventas y el costo de venta. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Identificar el porcentaje, el monto necesario para dos cosas. Para cumplir con los pagos y los gastos que tienen comprometidos y para que el dueño o en este caso el inversionista pueda decir que ganó dinero. Esa es la mirada que hay que hacer desde el punto de vista financiero. ¿Qué más considera este estado de resultados? Gasto de administración y ventas. Todo aquello que permita hacer funcionar la administración y la venta. ¿Cuánto tuviste que gastar en el periodo? 250.000. Este no es la diferencia por si acaso, a diferencia de lo que vimos recién. Es el monto del año. Tal como les dije arriba, la depreciación no es flujo de caja. Alguien me podría preguntar, profesor, ¿y por qué está allá y por qué está acá? Porque la cuenta de depreciación acumulada, cuando se hace el registro contable, se hace con la cuenta de depreciación. Y esta cuenta tiene un tratamiento de pasivo y la cuenta de depreciación tiene tratamiento de gasto. Y uno hace un asiento contable con esas dos cuentas, por eso están en los dos lados. ¿Ya? Pero tal como yo les expliqué, esto no es flujo de caja, porque independiente que yo rebaje el monto por el uso del bien, yo no saqué dinero de la caja para hacer esto. Solo fue un efecto contable. ¿Ya? Y los sueldos, que es el dinero que le pago a mi empleado, 200.000 pesos, lo clasifico como operacional. Entonces, ¿qué tengo hecho aquí? Distinguido, separado los tres elementos de un estado de flujo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es construir esas tres patitas. Esas tres patitas en términos de llegar a cuál es el monto del estado de flujo. Y aquí, metodología directa. Entonces partimos, y aquí yo siempre recomiendo, porque esto es bueno para el espíritu, tengo que hacer tres. Tengo que hacer tres de manera separada. Entonces yo digo, oye, ¿cuál es el que tiene más datos? Oye, los que tienen menos datos son los de inversión y de financiamiento. ¿Por qué digo que es bueno para el espíritu? Porque uno se da ánimo que puede decir, ya terminé uno, ya terminé el otro. Entonces yo siempre, por lo menos en mi explicación y a todos los alumnos cuando les hago clase, digo, oye, partan por aquello que es más fácil, más simple, y se quedan con lo más complicado para el final. ¿Por qué pasa algunas veces que algunos se quedan con la parte más complicada y no lo terminan, se les acaba el tiempo y no hicieron la parte fácil? Y por lo menos mi esquema siempre es corregir por separado, harto ticket de muchas cosas, ¿ya? Pero eso es como la cosa práctica del día a día también. Cuando yo trabajo, ¿qué enfrento? Lo que es más fácil de resolver. Y dejo para el final a lo mejor lo más pesado, porque así ya tengo cosas resueltas. Algunos de ustedes me podrían decir, profe, a mí no me gusta ese esquema, yo lo hago lo más difícil primero y después lo más fácil. Si a usted le resulta, bien. Eso es un poco lo que cada uno tiene que buscar, qué es lo que le resulta mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a la clasificación y yo encontré que en el estado de flujo de financiamiento, voy a hacer el 2 primero, tengo solo una partida, que es la deuda bancaria, estoy mirando para el lado, por eso no lo estoy mirando, 12.500.000 pesos. Y uno dice, oye, flujo de financiamiento, tengo un valor positivo, tal como me explicó uno de ustedes, que eso qué significa que el banco me prestó dinero, por lo tanto tengo un flujo de financiamiento positivo de 12,5 millones. ¿Qué significa esto? Que el banco te facilitó dinero. Recuerden que era una cuenta de pasivo, ¿ya? Y tenía signo positivo. Entonces, ustedes ya podrían responder, ¿y cuál fue el flujo de financiamiento? Y ustedes dicen 12.500.000 pesos, en efecto, 12.500.000 pesos es el monto del flujo de financiamiento.
¿Producto de qué? De comprometer una deuda bancaria. Segundo, flujo de inversión. Voy a buscar los que están pintados en color verde y encontré que tengo terrenos por 9,5 millones. Entonces la pregunta es, de acuerdo al análisis que hicimos, ¿qué significa el terreno que ha sido positivo? Uno de ustedes me dijo, tuvimos que desembolsar, tuvimos que ocupar dinero para adquirir el bien. Entonces, por lo tanto, acá el flujo es negativo porque yo para poder adquirir el terreno tuve que sacar dinero de la caja, usar el flujo por un monto de 9,5 millones. Entonces uno puede decir acá, oye, ¿qué pasó con tu flujo de inversión? Es que has tenido que ocupar 9,5 millones pesos. Y ya tenemos hecho dos. Y ahora nos vamos al de operación. El orden lógico, y eso lo vamos a ver después en el esquema que les voy a presentar, es partir por el tema más operacional de las ventas. Entonces yo voy a mi estado de resultado y digo, ¿cuánto fueron las ventas? 1.400.000. ¿Cuántos fueron los costos de venta? 600.000. Solo voy trasladando valores por si acaso. Nada más. Entonces yo ahí quiero que ustedes vayan siguiendo con el archivo que tienen. Y después empiezo a mirar los estados de resultados. Entonces tengo aquí deudores por venta, eran 500.000 pesos negativos. Entonces al final la pregunta es, ¿cómo lo incorporas tú en el flujo esos 500.000 pesos? Ya lo dijimos, porque así lo analizamos, los voy a incorporar de manera positiva porque tengo más dinero en la caja. Es decir, los clientes me pagaron. Después dice que el inventario fueron 400.000 pesos positivos. Ustedes mismos me dijeron que eso significaba que hubo una salida de dinero para poder tener más inventario. Por lo tanto, negativo. Me paso después a los proveedores que están en el pasivo. Dice 500.000 negativo. ¿Qué significa esto? Que yo le pagué a mis proveedores, tuve que ocupar flujo, entonces por lo tanto el flujo es negativo. Similar situación con los sueldos por pagar por 400.000 pesos, similar situación con los impuestos por pagar 224.000. ¿Qué pasó con los gastos de administración y venta que están en el estado de resultados? Son valores que yo tuve que desembolsar para que la empresa funcionara. Y los sueldos, desembolso, gasto por 200.000 pesos. Sumas y restas, mi flujo operacional negativo 674.000 pesos. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué significa estos 674.000 pesos negativos? En términos simples, que todo lo que generó tu negocio no es suficiente para cumplir con tus compromisos operacionales. Las ventas, uno podría decir, fueron insuficientes, pero aquí uno puede cuestionar algunas cosas. ¿Era necesario haber comprado tanta mercadería? A lo mejor si se compraba la mitad, habría tenido una holgura de 200. ¿Era necesario pagarle los 500.000 a los proveedores? A lo mejor si hubieses pagado la mitad, habrías podido generar otra holgura de 200. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto a ustedes? Que a veces cuando el flujo operacional es negativo, es producto de decisiones que tú tomaste. Porque tú tomaste la decisión de comprar mercadería. Tú tomaste la decisión de pagarle más a los proveedores. ¿Por qué no te quedaste con el crédito de los proveedores? Si nadie te estaba cobrando, no estoy diciendo que no te cobren. Pero ¿qué pasa si los dejas sin ninguna dificultad? Y a lo mejor en vez de negativo 674, podríamos haber reducido en 400 este flujo operacional. Es decir, este es un poco el análisis que uno tiene que hacer de esto. Resumen, uno dice, oye, ¿cuál es la mirada que podríamos hacer de esto? Mira, el banco nos prestó 12,5 millones. Ocupamos de esos 12,5 millones, 9,5 millones en la compra de un terreno. Bien, no te gastaste el dinero en algo, comillas, innecesario, lo invertiste. Te quedó un diferencial. Ese diferencial, y ahí a la pregunta que me hizo, no sé, delante a alguien, yo podría entender que el diferencial fue capital de trabajo y financié la operación. Y la diferencia, esto es negativo, positivo, negativo, me da un positivo de 2.326.000 pesos.
Entonces, el banco te prestó dinero, compraste un terreno y financiaste la operación y te quedó dinero. Entonces uno lo puede decir, menos mal que quedó dinero y no se gastó todo el dinero en la operación. ¿Y contra qué validaron eso? ¿Se acuerdan la primera cifra que yo les di? 2.326.000. Entonces, ¿a qué valor teníamos que llegar? A los 2.036.000. Entonces uno puede decir, he confeccionado este estado de flujo de efectivo de una buena manera, de una buena forma. ¿Estamos hasta aquí? Profesor. Dígame. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, Resulta, entonces, dígame. esa variación del disponible es entonces el límite al que yo después tengo que ver si es que el flujo efectivo neto sube o baja, el análisis que tengo que hacer. No. Esa cifra, que es la primera que yo les dije que hay que buscar, ¿se acuerdan que les dije cuando estábamos aquí cuánto ¿Sí? sumaba estos valores? Ese es el valor de cuadratura al que tengo que llegar. De cuadratura. Ya, ok. Ya. Ahora, poco siguiendo tu consulta, uno puede decir, ¿con qué cantidad de dinero cuentas tú? Y ahí me dices que tienes ese dinero. Pero la gracia Mm. es que yo me cuadro contra eso, porque yo hice una construcción de estos valores, po. Porque, ¿dónde está el esquema? Tú me tienes que explicar esto por separado, po. Explícame, ¿qué pasó con tu flujo operacional? ¿Por qué lo tienes de negativo? Explícame. No sé, te digo así, porque algunos cuando tú estás en esto, te dicen, ¿por qué pasó? ¿Por qué negativo? Yo soy el dueño de la empresa donde ustedes trabajan y ustedes son mis gerentes. Y yo les pregunto, ¿por qué flujo operacional negativo, po? Entonces ustedes me tienen que dar explicaciones. Entonces cuando yo le encuentro que ustedes le pagaron los proveedores más dinero que correspondía, le dicen, ¿y por qué le pagaste a los proveedores? ¿Por qué no gestionaste plazo? ¿Por qué no gestionaste plazo? Y no habías quedado con un flujo negativo. Porque este flujo negativo alguien lo financia. ¿Quién lo financia? El banco, po. Ese financiamiento tiene costo financiero, interés. ¿Se dan cuenta? Si todo tiene una lógica, pero si yo soy el dueño de la empresa, ¿en qué me afecta esto? Que el resultado podría haber sido mejor, po, porque ustedes pagaron intereses, po. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene un hilo y un nivel de consulta que podemos llegar a un detalle infinito. Pero colóquense en el caso de que ustedes son los dueños de la empresa, ustedes son el directorio, po, y ustedes hacen las preguntas, po. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema de esto? Sí. El banco cuando me presta dinero, voy a inventar, me lo presta al 1,5. Pero si yo tomo este dinero y lo tengo en depósito a plazo, al 1, tengo que pagar el diferencial de interés, pues el spread. Entonces usted me podría decir, sí, profesor, de acuerdo. Al directorio, sí, directorio. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el banco me prestó este dinero a una tasa muy buena porque era un crédito de largo plazo. Pero con este dinero, yo, como estamos en crecimiento con la empresa, vamos a hacer nuevas inversiones y el próximo año vamos a tener flujos operacionales positivos. Porque justo se viene, no sé, ahí ustedes tienen que inventar una crisis, una baja en los precios, no sé lo que quieran. Aumentaron los valores de los productos, de las materias primas, producto de la guerra de Ucrania. ¿Ustedes han visto propaganda de Soprobar en las micros en Santiago que están ofertando que el pavo está más barato? ¿Han visto eso, no? Los que viven en Santiago por lo menos. ¿Por qué? Porque no pueden vender pavo al extranjero porque está la gripe aviar, po. Entonces nos van a meter el pavo por las narices los Soprobar, po, porque está más barato. Eso es un poco la explicación. Sí, pues, lo mismo. Ya, profesor. Gracias. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hay explicaciones. Y eso es parte de lo que yo quiero. Dígame. Disculpe, no sé si lo mencionó porque justo tuve que salir, pero estaba viendo de que el estado de flujo de efectivo aparentemente no considera la deuda que se tiene a los proveedores, o sí la considera, Aquí. o no es necesario en el flujo efectivo. No, es necesario y ahí está. Ya, ok. Ahí está, ya. Ya, perfecto, eso. Esto es lo que ustedes tienen. Ahora yo me voy a pasar a un Excel, que es lo mismo, porque aquí esta guía tiene otro ejercicio muy similar a esto. No voy a entrar en esa, pero si ustedes se dan cuenta, tiene el esquema este que yo les fui explicando. ¿Ya? Entonces, pero me quiero pasar a un Excel, que es lo que yo les quiero entregar para efectos prácticos también y ustedes puedan mejorar su desempeño. ¿Ya? Así que voy a cambiar. Perdón. Disculpe.
Profesor, entonces, si la considera, ¿en qué varía cuando usted dice, por ejemplo, de que se le podía haber pagado menos a los proveedores? Voy para allá. Porque ahí aumentaría la deuda. Quedaríamos con No, más efectivo, pero mayor deuda, ¿no? no, pues, mira, voy a explicar lo que tú me estás diciendo. Primero voy a mirar aquí mis cuentas contables. Aquí tengo los proveedores. 800, 300. Esto tiene un efecto. Supongamos que esto haya sido, el saldo de este año hayan sido 500. 800 y 500. Diferencia 300, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. La diferencia de 200, tú no tuviste que desembolsarlas, por lo tanto van a estar en caja. Aquí tendrías más 200, Correcto. ¿ya? Dinero que yo no ocupé en pagar los proveedores me aumenta acá. Siguiendo tu ejemplo. Me voy al estado de flujo operacional, solo 300. Solo 300. En vez de que diga 500 ahí, 300. ¿En qué se traduce eso? En que son menos 200, 474 negativos. Porque tú desembolsaste menos. ¿Ya? Pero esos 474, si tú haces la cuadratura, aquí no te va a dar 2.326.000, te va a dar 2.526.000. ¿Y contra qué los vas a cuadrar? Contra los mismos 2.526.000, porque hay 200 que tú no pagaste, están en la caja. Correcto. ¿Ya? Entonces, y esto, si tú te das cuenta, no pasa nada con el banco. A lo mejor la pregunta es al revés. ¿Era necesario pedir tanto dinero al banco? Al revés la pregunta. ¿Era necesario pedir tanto dinero al banco? A lo mejor no era necesario, po. ¿Ya? Entonces aquí aparecen las gestiones que yo empiezo a hacer. Me voy a cambiar a un Excel, que va a ser el regalo. No, es broma. Esto es lo mismo que vimos recién. Y lo voy a esconder algunas cosas para que vean qué es lo mismo. Después las voy a aperturar por si acaso para que no me digan que le estoy escondiendo las cosas. ¿Qué hice yo acá? Y esto es lo que ustedes tendrían que hacer en términos de cómo uno construye de buena forma esto. Si ustedes miran esto, es lo mismo, solo que está ordenado en un esquema de estado financiero, tal como lo propone la NIC número 1 respecto del ordenamiento de los conceptos. Esto que está marcado en color cafecito, lo voy a dar un poquito más de tamaño. El activo se subdivide en efectivo y equivalente al efectivo, y adentro van las cuentas. Se subdivide en deudores comerciales y otras cuentas, y adentro van las cuentas, en inventarios, y adentro van las cuentas, y me da el total de activos corrientes. Esto está en la NIC número 1. Después me paso a propiedades, planta y equipo, y aquí me paso a lo no corriente, eso quiere decir más de un año, y todo el detalle. Y si ustedes revisan, es lo mismo, solo que yo lo escribí acá en un orden de esquema, nada más, ¿ya? No he cambiado ni una cifra. Ni una cifra. Si ustedes verifican, sus activos totales son 29.300 y 40.896, lo mismo. ¿Ya? No he cambiado nada. Me pasé al lado de los pasivos, lo que está pintado aquí como en un color cafecito, cuentas por pagar comerciales y otras. Así se llama el grupo de esas partidas. Esta cosa me está molestando, así que la vamos a esconder. Y anoto las cuentas que afectan. Las deudas bancarias pueden ser corrientes como no corrientes. ¿Qué significa eso? Deudas que debo pagar en un año o a más de un año. ¿Ya? Por lo tanto, como les dijera, para efectos matemáticos no tiene diferencia en términos de la construcción. ¿Ya? Entonces, este es un esquema. Alguno podría discutirme por los impuestos, porque los impuestos pueden estar aquí o pueden estar aquí. ¿Ya? Pero para efectos prácticos, que no es lo que interesa, discutamos eso, ¿dónde yo lo utilizo? Si están arriba o acá, el efecto va a ser el mismo, así que por lo tanto no se compliquen con eso. Y ahí están todos los elementos, solo que aquí no hay cuentas para incorporar porque no, el ejercicio no las plantea, y me da el total de pasivos. Y agrego al final el patrimonio. Capital, reserva, total patrimonio. Y aquí el total. Y lo que ustedes tienen que hacer siempre es validar el total del activo versus el total del pasivo, y que no se les quede algo fuera. Y el estado de resultado. Y si ustedes se dan cuenta,
El estado de resultados está del año 2014. Yo les podría dar los dos estados de resultados. Y alguno de ustedes va a decir, por diferencia, igual que barriga. No, no se hace por diferencia, se hace solo el uso del segundo periodo o el final. Y cuando hablamos de las propiedades y planta de equipo, ¿qué sucede en algunos ejemplos? Que a uno le dan el total solamente y en otro ladito te dan el apartado con el detalle. Pero yo se los di en los dos lados, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les traspasé. Pero aquí uno dice, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces aquí voy a mostrar todo. Mostrar todo. Mostrar. Entonces, yo me gusta el tema de los pasos. Paso 1. Las diferencias matemáticas. ¿Cómo hago las diferencias matemáticas? El último periodo versus el anterior. Si vamos a la guía, es lo mismo. Si vamos a la segunda hoja, son las mismas diferencias que estamos haciendo acá, solo que esto está matemáticamente presentado nomás. ¿Ya? Son las mismas diferencias. En la segunda hojita, la misma diferencia. Olvídense del paso 3, no estamos en eso todavía. Solo las diferencias. Solo las diferencias. Lo que vimos recién, las diferencias. Matemáticamente. Tercer paso es la clasificación en los tres componentes, en los tres conceptos. Operacional, inversión, financiamiento. Y de nuevo, yo le coloco colorcito, pero es una cuestión gráfica para mí porque me ayuda también a ordenar. Y lo que me pregunta alguien de ustedes, ¿contra qué voy a validar contra el efectivo y el equivalente al efectivo? ¿A qué cifra tengo que llegar a 2.326.000? ¿Ya? Entonces, hecho eso, recorrimos cada uno, explicamos que la presión acumulada de los vehículos no es flujo porque no hay una salida de dinero cuando yo hago el cálculo de depreciación. ¿Ya? Hecho eso, yo puedo construir lo que está en la página 4 del ejercicio que revisamos recién, los flujos. Y aquí hay un esquema para construir eso. Porque aquí está el flujo, el método. Están los dos métodos aquí, pero para que no nos confundamos, vamos a esconder el método indirecto y vamos a centrarnos en el método directo solamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye esto? Primero, flujo de operación. Flujo de operación. Segundo, flujo de inversión. Y tercero, flujo de financiamiento. Y aquí lo tengo con fórmulas, con suma, con todo lo que corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas a construir esto? Entonces, la misma explicación que yo les di antes, oye, partan por la parte fácil, por la que tienen resuelta. ¿Y cuáles tienen resuelta? La que tiene menos cuentas. En este caso era solo una en cada lado, pero si hay dos o tres, hago ese igual. Flujo de inversión. ¿Por qué se produce el flujo de inversión? Porque en este caso tengo más terreno. Tengo una inversión negativa. Tuve que ocupar dinero para comprar un terreno. ¿Qué pasó con tu flujo de financiamiento? Me prestaron dinero. En este caso fue una deuda bancaria, pero aquí te podría haber prestado dinero el dueño. ¿Ya? El dueño te podría haber prestado dinero. Entonces, dos. Construí dos de estos componentes. Flujo de financiamiento y flujo de inversión. Y ahora me voy al más complicado, al que tiene más datos. Y esto tiene un esquema muy parecido al que yo hice arriba, pero al final, primero digo yo, oye, vamos a partir con los clientes. Y los clientes se relacionan con las ventas. Esos son los clientes. Los clientes se relacionan con las ventas. Entonces, lo primero que hago es construir un dato. Entonces, ¿cómo nace esto? Son los mismos valores por si acaso, solo que aquí voy a explicar cuando aparece el IVA. Las ventas son los que yo le vendí a todos mis clientes, 1.400.000. ¿De dónde saqué ese dato? Del estado de resultados. Cada vez que yo vendo, le tengo que aplicar el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? 19%. En términos de flujo, de nuevo, flujo, cuando yo vendo,
tengo que recuperar el IVA, aunque no sea mío, porque ese IVA lo tengo que pagar al fisco. Entonces, sigo hablando de flujo, por favor. Me da las ventas brutas. Situación con los clientes. En este caso, los clientes fueron positivos porque hubo una mayor recaudación. Recaudación. ¿Ya? De 500.000 pesos. El total de dinero que yo he recaudado es la suma de todos los elementos de las ventas brutas más los clientes. Me pasé a los proveedores. Los proveedores, ¿por qué se nacen? ¿Por qué se gestionan? Porque tiene que ver con la compra de mercadería. Entonces, lo primero que yo tengo acá es que compré más mercadería. Entonces, por lo tanto, tuve que desembolsar. No he cambiado los criterios por si acaso, solo estoy intentando explicarlo de una manera distinta. ¿Qué más tengo acá? Como yo vendí mercadería. Entonces, eso tiene relación con los proveedores. Yo para vender, costo de venta, tengo que haber comprado. Y me dan las compras netas. ¿Qué significa esto? El valor sin impuestos, sin IVA. Le agrego el IVA, el 19%, me dan las compras brutas. ¿Qué significa esto? A diferencia de las ventas, cuando yo le compré al proveedor, ¿qué debo pagar? El neto más el impuesto. Por eso se habla que ese es el flujo. Y agrego en este espacio cuentas asociadas a la situación con proveedores. Asociadas y algunas que agrego también porque ya no puedo hacer otras distinciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasó con los proveedores? En este caso, ocupé 500.000 pesos y agregué también en sotos por pagar un monto, porque no lo puedo empezar a incorporar en cualquier lado, entonces por eso lo incorporo en cierto espacio. Y aquí digo que tengo un segundo valor de 2.090.000 negativo. Es decir, lo que generé con mis clientes, 2.166.000, en parte lo que generé con mis proveedores, más los sueldos por pagar, 2.090.000. Es decir, ahí ya estoy viendo que me está faltando como flujo. ¿Ya? Después tengo una situación coyuntural de los impuestos mensuales. IVA débito fiscal, IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. En términos de flujo, están anotados aquí los valores, 266 y 190. Pero tengo una diferencia. Y la diferencia son 76.000 pesos. Ese es el impuesto que debo pagar, producto de que mis ventas son superiores a mis compras. 76.000 pesos. Más el impuesto anual, tengo un concepto de impuesto de pago de 300.000 pesos. Por eso tiene una letra C ahí. Y después los otros agregados. Gastos de administración. Gastos de administración, 250 y los sueldos, 200.000 pesos. Y el cuarto elemento, 450. Y eso me da el flujo de operación de 674. ¿Ya? Entonces, ese es un esquema de cálculo con el impuesto. Miren, voy a hacer una cosa matemática nomás para que se den cuenta. 674. Voy a hacer el cálculo sin IVA. Sin IVA. Lo voy a borrar acá y voy a borrar abajo. Nada más, no voy a hacer nada distinto. Voy a borrar y voy a borrar. 674. ¿Por qué da eso? Porque el impuesto, la diferencia, yo la tuve que pagar. La recibí, pero la tuve que pagar. Entonces, al final, cuando yo vendo 100 pesos de IVA y tengo compras con 50 pesos, tengo 50 pesos que pagar. Pero estos 50 pesos los cobré. Las de compra pagué 50 y el Estado pagué los 50. Entonces, los 100 los ocupé. Por eso el efecto es cero. Nada más que una cosa matemática. Ya, si esto lo llama asientos contables, se explican tal cual. ¿Ya? Y esa es la explicación conceptual en términos del ejercicio de lo mismo que hicimos. ¿Ya? Y después, con eso yo analizo y veo en qué situación puede estar la empresa bajo el esquema que está en la última lámina. Entonces, por ejemplo, el operacional era negativo, marqué todos los negativos, todos los negativos. El financiamiento era positivo, marqué todos los financiamientos positivos. Y la inversión era negativo, todo. Entonces, después donde hay coincidencia, veo qué pasó. Entonces, uno, ¿qué puede entender de esto? ¿Por qué la empresa puede estar en un espacio de introducción que está incorporando en el mercado? Primero, porque requiere financiamiento.
¿En qué ocupa el financiamiento? En hacer inversiones. ¿Y en qué ocupa más el financiamiento? En flujo operacional, en capital de trabajo. Entonces uno puede asumir que la empresa está en un proceso de introducción en el mercado. Y en sentido contrario, es que cuando la empresa cae en liquidación, es porque su flujo operacional es negativo, su flujo de financiamiento también es negativo, está pagando solamente, no está, le están pasando dinero, y cuando está vendiendo sus bienes, es que porque está en liquidación. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el análisis que uno tiene que hacer. Este archivo está hecho con IVA, sin IVA, al otro lado está sin IVA. ¿Ya? Y lo último, si es que no hay alguna consulta, voy a abrir otro archivo más. Que es este. No sé si hay alguna consulta, duda. Profesor, yo, Dígame. si pudiera dar una explicación breve de qué significa crecimiento, madurez, declive y reestructuración. Mira, voy a partir al revés, pero esto tiene que ver con las cifras. Mira, voy a ¿Ya? partir por la liquidación. ¿Ya? Liquidación, voy a ir abajo. ¿Qué significa que tú tengas un flujo operacional negativo? Flujo operacional. Las actividades de venta que generan tus ingresos no te permiten cumplir con tus compromisos, con tus pagos. Lo que vimos en este ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que se da acá. Financiamiento, en este caso fue positivo. Pero si es negativo, ¿qué pasa? Yo te pedí plata al banco ayer, dinero, ayer, pero este año tengo que cancelar, po. Pagar. No me está prestando plata el banco. Entonces, por lo tanto, el financiamiento pasa a ser negativo porque tengo que cumplir con las cuotas del año pasado. Y el problema es cuando tú, en la inversión, ¿por qué se convierte en positivo? Porque tú empiezas a vender los bienes. Empiezas a vender los bienes para poder cumplir con tus compromisos. Entonces la situación se entiende que es de liquidación cuando te empiezas a desprender de bienes para pagarle al banco, para pagar la operación. ¿Por qué empieza a suceder esto? Porque el banco no está disponible a pasarte financiamiento. Entonces, por lo tanto, tú dices que estás en un estado de liquidación. Cuando empiezas a vender tus bienes y solo estás cumpliendo con el banco, ¿cómo estás pagándole al banco? Porque estás vendiendo tus cosas. ¿Qué podría suceder cuando hablamos de reestructuración? Voy al banco y le digo, ¿sabe, señor banco? Y le presento un estado, una situación futura, y me dice, mira, esto voy a hacer. Voy a vender el vehículo que no estoy ocupando, pero necesito dinero de parte suya para poder seguir creciendo porque tengo un buen proyecto. Entonces dice, ya de acuerdo, reestructúrese. Yo le voy a facilitar que usted venda porque no le estaba creyendo. Y esto es un tema de una conversación, de credibilidad con la institución financiera. Puede ser lo mismo con los socios que aporten capital. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, uno puede empezar a mirar qué pasa en cada particularidad. Y así poder buscarle explicaciones en términos de por qué se da esto. ¿Cuál es la mejor situación de esto? Es cuando se dan los flujos operacionales positivos. Positivos. ¿Por qué significa que tú tengas flujos operacionales positivos? Esos son como dos indicaciones. Primero, no requiero financiamiento. Segundo, el dinero que tengo solo lo invierto. Hago inversiones de largo plazo. Entonces, si uno mira el número 3, es que tú con lo que genera tu operación, tu negocio, comillas, inviertes mayoritariamente en términos de construir, adquirir más bienes y le pagas al banco las porciones que le debes. Entonces, uno dice que está maduro porque su negocio le está generando para hacer lo otro. ¿Ya? Por ahí van un poco las explicaciones. Eso quiere decir que no requiere financiamiento externo, básicamente. Financiamiento externo, básicamente, sí, po. Porque tu negocio te está generando flujo. Ujú. ¿Ya? Esa es un poco la dinámica.
El financiamiento externo no es malo por si acaso, ojo. Mm. El financiamiento externo no es malo. Alguien puede decir, yo voy a crecer con puro financiamiento, pero tienes que asegurar de pagarlo. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo todos los años, voy a inventar una cosa, 1.000 pesos, pero para construir la bodega que me cuesta 10, voy a esperar 10 años. No, pues voy y le pido el dinero al banco, construyo la bodega y le empiezo a pagar en alicuotas porque sé que me va a dar. Pero además voy a ganar no 100, voy a ganar 500, voy a inventar 100 más porque tengo más capacidad de producción, po. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Oye, disponible, la idea es poder aportarle a los ejemplos, ¿ya? Entonces, después hay un ejercicio en la misma guía. Este Excel ustedes lo tienen a la vista, que es el ejercicio que dice que es número 3, empresas ferrocarriles del Estado. ¿Ya? Y ejercicio número 4, desarrollo. Así se llama el archivo. Verifiquen que lo tengan, por favor, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este archivo? Aquí están las cifras. Fue lo mismo que yo les mostré, ¿se acuerdan el esquema de Excel que recién les mostré? El mismo esquema, lo mismo, en la misma estructura, para efecto de que aquí solo está más resumido solamente. Aquí está hablando de los valores globales, ¿ya? Pero detrás de eso están las cuentas. Detrás del efectivo y el equivalente efectivo está la caja, está el banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Miren, aquí están todos los datos y aquí está el desarrollo. Directo con IVA, indirecto. Voy a insistir, nos vamos a concentrar en el método directo, porque es el que propone la norma. Lo más probable es que si alguno de ustedes revisó este ejercicio, vieron hartas flechas azules para todos lados. Y más de alguno de ustedes dijo, oh, esta cuestión no se entiende nada. ¿Dijeron eso, no? Sí, al principio. Sí. Sí, creo que varios. Pero tiene una gracia esta cosa. ¿Cuál es la gracia? Que la flechita lo que busca es indicarle cómo uso y qué aplico con el dato. Entonces, si yo sigo esta flechita azul, me va a dar que aquí estoy calculando el saldo inicial, el final, y voy a saber cuál es el flujo neto. Y me va a permitir hacer las cuadraturas. Entonces digo, ¿dónde sale este dato? ¿De dónde sale este dato? Está todo con fórmula. Y digo, ah, de ahí salió. De ahí salió. ¿Cómo hago la cuadratura de la recaudación de clientes? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la construyo? Y aquí están las explicaciones verbales, en este caso escritas, que yo se las traté de explicar, pero están todas aquí. Están todas aquí. Entonces al final aparece enredado, pero contiene, siguiendo la flechita, cada concepto me ayuda a una mejor comprensión, porque además hay textos que explican lo que está calculando. Lo recaudado por los clientes, ¿cómo se calcula? Es igual a las ventas por el 1.19 más el saldo inicial de las cuentas por cobrar menos el saldo final de las cuentas por cobrar. Y eso me da un monto. Recaudado de los clientes, 834, más el impuesto, más el saldo inicial, menos saldo final, me da un valor total. De ahí están las fórmulas. Y esas fórmulas coinciden con este detalle de acá. Ventas netas más impuestos, ventas brutas, que es lo mismo que está arriba, y solo que aquí está la diferencia de estas dos cifras. Entonces, lo que busca esto es explicarle con alguna escritura, pero también con el cálculo matemático de lo que está. Entonces, si ustedes revisan este ejercicio, insisto, tiene hartas fechitas, a lo mejor lo que faltó hacerla con distintos colores, no sé, pero tiene una secuencia, ¿ya? Y eso es la recomendación de que ustedes busquen esto y lo puedan analizar y lo puedan chequear y les va a permitir resolver el trabajo de la semana sin dificultades. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a mandar el Excel que vimos, el esquema, para que también lo sigan, pero en esta ocasión va a ir sin fórmulas.
aunque me digan que soy canalla, que no les gusta. Pero necesito que ustedes construyan sus fórmulas. Necesito, porque si no va a ser fácil, van a colocar las cifras y va a funcionar todo matemáticamente y eso nos va a reflejar el que ustedes puedan buscar qué significa un concepto. Y es lo que yo espero que ustedes puedan comprender qué es lo que yo necesito. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta o duda. Se quedaron todos muy silentes. No, por mi parte no, profesor. Gracias. No me gustó la idea de que no tuviera las fórmulas, porque en el fondo también ayudan como a disipar las dudas, aunque usted no lo crea, profe. Ya, pero si hacemos un trato, que De hecho, nadie a nos... veces nos agarramos de esa fórmula para poder llegar a un Sí, resultado. Pero Entonces, escúchame, pero hacemos un trato, porque yo les podría decir que el otro día cuando les mandé el archivo y los colores cambiaron, po. Profe, Ni el, cambiamos ni, colores, cambiamos ni- ni el- ni el- números, ni el tipo de letra, po. tamaño. Ni el tipo de No, letra, profesor. po. Ustedes saben que yo les mandé alguna bueno, ahí mis comentarios. Pero en miren, eso no, vamos, no puedo decir nada, tiene toda la razón. Sí. miren, entonces yo les propongo algo. Voy a mandarles sin fórmula el esquema. Hoy día estamos a viernes. Y mañana en la noche se los voy a mandar con fórmula. Bueno, Pero, Bien, pero, profesor. pero sí, escúchenme, miren, si esto es súper simple. Yo les podría mandar todo lo Excel. Entonces la pregunta es al revés. ¿Qué aprendí? ¿A digitar datos? No es la idea, po. No es la idea. Este ramo de contabilidad se fundamenta haciendo. Estoy mirando a Francisco que lo tengo en la pantalla. Él dijo que era odontólogo. Me imagino que es pura práctica. Meter. Dale, porque si no, ¿cómo aprendo? Aquí es lo mismo, rayando, escribiendo, calculadora. Mis estudiantes de contabilidad de diurno, cuando están en la sala y yo no los veo anotar, me desespera. Porque si no, profesor, después voy a revisar en la casa. Y aquí aparece un concepto que es la poweritis, que quieren el puro power. Y yo digo, no voy a hacer con power, voy a hacer con plumón. Me sacan foto a la pizarra todo el rato. Pero estudian, hacen el ejercicio. Entonces aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, contabilidad se aprende haciendo. Entonces, ese trato voy a hacer yo. Les mando sin fórmula el esquema, pero ustedes tienen que intentar sumar. Alguno puede que no tenga mucha habilidad con el Excel. También eso es una ganancia profesional. Es decir, de ese punto de vista, por lo menos creo yo que también estoy cooperando en su crecimiento profesional. ¿Les parece? Ujú, sí. Ya, entonces Bueno, yo profe. tengo dos Sí. tareas. Sí. Bajar el archivo y llevar a YouTube. Por ahí un compañero de ustedes les compartió cuál era el canal. Y planilla Excel, versión 0 datos. Y planilla Excel, versión con datos mañana. Que de hecho las voy a dejar subir a las dos, pero voy a dejar escondida nomás. ¿Ya? Entonces, hacer, por favor. Hacer, escribir, rayar. Y cada vez que hagan el análisis, háganse la pregunta, ¿qué pasó con el flujo? ¿Me sirvió o no me sirvió? ¿Tuve que desembolsar o no desembolsar? ¿Qué pasó con el flujo? ¿Ya? Entonces, eso es como la dinámica para efectos de esta materia. Esta materia no está conectada con las otras y eso es una ventaja. Es una ventaja. Estoy tratando de tenerla, estoy deteniendo la oración funcional.